Y para hablar de cómo fue esta escalada, repercusiones futuras, Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, está aquí con nosotros. Beata, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte, Carlos. Igualmente, Beata, nada más, justo veíamos, ¿no?, el tema que la justificación para esta escalada, al menos, o esta primera agresión de parte de Irán fue el ataque que justo Tel Aviv hizo a la embajada de Teherán en Líbano. Todo eso podía primero ser justificable dentro del marco que ahorita pues, suena medio endeble, ¿no?, del derecho internacional. Y segundo, pues yo no sé si tú cómo lo veas, pero como que Israel ya siento que anda como muy revolucionado de decir, güey, cualquiera que me vea feo, le voy a reventar su mandarín en gajos. Entonces, ¿cómo lo ves, Beata? Mira, pues la situación ahí en Medio Oriente efectivamente se ha complicado bastante. Siempre fue una situación compleja, pero la verdad es que desde cuando vimos los atentados terroristas de Hamas en Israel, 7 de octubre, y la respuesta de Israel, pues obviamente ha habido una escalada importante. A eso se suma efectivamente la situación entre Israel e Irán, los dos países que desde el año básicamente 79, o sea, desde cuando se establece el régimen de los ayatolás en Irán, se ven como básicamente enemigos, sobre todo a raíz del rechazo de Irán de reconocer a Israel, incluso las declaraciones muy claras de que Israel debería desaparecer del faz de la tierra. En ese contexto, durante tantos años, sí, siempre ha habido una situación tensa, conflictiva, y una política de Israel de atacar a Irán, digamos, a diferentes elementos relacionados con Irán, pero fuera del territorio de Irán, y también una política de Irán de atacar a Israel, debilitar a Israel, pero no atacando directamente al territorio de Israel. En ese contexto podríamos decir que la acción que emprendió Irán este fin de semana, enviando más o menos 300 cohetes, digamos, 300 misiles y drones al territorio de Israel, pues responde básicamente a una operación encubierta de Israel que tuvo lugar el día 1 de abril y cuya consecuencia pues, fue básicamente eliminación de una cúpula, de alta cúpula militar iraní. Entonces, en respuesta a eso, Irán, podríamos decir, pues decide enviar 300 misiles y drones al territorio de Israel. Es una novedad en este contexto y es una escalada sin ninguna duda, aunque una escalada anunciada porque Irán anunció que iba a responder a lo que ocurrió 1 de abril, pero es una novedad en este sentido de que por primera vez Irán decide atacar directamente el territorio de Israel. Y en ese contexto, varios países de la región obviamente reaccionaron de manera inmediata, preparándose para este ataque, incluso cerrando sus espacios aéreos, y obviamente hubo también respuesta de Israel, que activó su escudo antimisil, lo cual permitió fundamentalmente pues eliminar, neutralizar 99% de los misiles y de los drones enviados desde Irán a Israel. Ahora bien, hay, digamos, la siguiente fase o la gran pregunta en este contexto: ¿cuál va a ser la respuesta de Israel a ese ataque directo de Irán al territorio israelí? Y aquí pues hay varias opciones, varias posibilidades que se están manejando. Obviamente a los Estados Unidos y a otros aliados de Israel no les interesa que Israel responda a Irán, porque eso podría generar una escalada, digamos, fuera de control, pero Israel ya anunció que sí iba a responder a Irán, y ahora bien, pues nos queda por ver cómo va a ser esa respuesta, si va a ser ataque a alguna infraestructura militar directamente en Irán. Se habla incluso de las instalaciones nucleares que podría intentar atacar Israel directamente en Irán. Quizás podría ser también un ciberataque, o sea, podríamos decir, o incluso ataque a las instalaciones iraníes en otros países que están como, son países amigos de Irán, como el caso de Líbano, caso de Siria. Pero en todo caso, podríamos decir, hay una amplio abanico de posibilidades que tiene aquí Israel. Y aunque todos o muchos esperan que Israel al final decide no responder, porque eso sí calmaría las cosas. Claro. Oye, Beata, ¿no sientes que al menos de parte de Israel, como que al menos en la parte de la Franja de Gaza, siento que su ofensiva ya después del ataque, del recibir este acto de terrorismo el 7 de octubre,
se ha vuelto pues ya tema de decir, oye, pues ya te estás pasando de lanza, como que ha sido muy poco preciso, ¿no? En lo que han intentado contraatacar. Y ahora, si le agregas a eso una escalada de hostilidades o de ataques con el régimen del Ayatollah en Irán, pues como que se le van abriendo cada vez más frentes bélicos, ¿no? A Israel. Y pues al menos lo que yo veo es que, pues, no sé cómo tú lo sientas, pero que pues al menos a Netanyahu ya parece que se le están acumulando los platos sucios y en algún momento no sé si en alguna de esas vaya pues, no sé si a reventar o a volverse pues, todavía más errático, ¿no? En la toma de decisiones. Sí, mira, el ataque de Irán en esos momentos a Israel, la verdad es que le está ayudando a Netanyahu, al primer ministro de Israel, a sobrevivir tiempos difíciles, efectivamente, porque hay mucha crítica. Ha habido mucha crítica en Israel y también internacional sobre la respuesta de Israel en relación con Gaza. Entonces, en ese contexto, me da la sensación de que Netanyahu, gracias a esta agresión, a este ataque de Irán, pues va a sobrevivir un poco más. Ahora bien, no cabe duda, como tú mencionas, que además de Gaza se está abriendo un nuevo frente y yo creo que Israel particularmente pues no tiene quizás tantas capacidades como para enfrentar dos guerras al mismo tiempo. Y a eso hay que sumar otro elemento también relevante que creo que es un factor crucial a la hora de entender hacia dónde va esa situación, en la posición de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han manifestado claramente que sí pueden ayudar a defender Israel de los ataques de Irán, en el sentido de los drones y misiles que llegaron a Israel, y efectivamente los americanos o estadounidenses ayudaron a Israel, pero Biden dijo con claridad también y sus, digamos, sus representantes que no va a ir con Israel a la guerra contra Irán. Entonces es un punto, digamos, límite que está marcando también las posibilidades, las opciones que tiene Israel aquí en estos momentos. O sea, para Israel la situación es extremadamente complicada porque se ha metido en una respuesta disproporcional, no cabe ninguna duda, en el contexto de Gaza, con una situación humanitaria que ha sido muy criticada, que ha generado esa guerra y que ha sido muy criticada no solamente en las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, pero también pues ha encontrado críticas muy fuertes de parte de los aliados de Israel, incluyendo los demócratas de Estados Unidos, pero también Francia, el Reino Unido y varios otros países, digamos, europeos. Entonces, sí, abrir un frente más y además sin acompañamiento de los Estados Unidos, pues sería un tanto, no digo suicida, pero un tanto complicado para Israel. Y yo creo que el gabinete de guerra de Israel pues lo está considerando y tomando en cuenta. Y está pensando también qué tipo de respuesta hacer a Irán, dar a Irán, para que no haya escalada. O sea, marcar, obviamente, de alguna forma, de que no estamos de acuerdo con que Irán nos ataque, digamos, de forma directa, porque sí, obviamente, o sea, no puede ser que un país ataque al otro de esta manera, ¿no? Pero respuesta, pero sin generar escalada en la zona, en la región, que podría complicar mucho más el desarrollo de la situación y de la guerra en Gaza. Oye, Beata, por último, el tema de tratar de desescalar el conflicto específicamente en Gaza parece que pues, no para nada, ¿no? O sea, tengo entendido que han tratado de hacer contacto, al menos con los altos mandos de Hamas, para intentar hacer de nuevo otro acuerdo de liberación de rehenes y tal, pero hasta el momento tengo entendido, aquí corrígeme si estoy equivocado, que no lo han logrado, no contestan, no hay ni siquiera no sé, algo, una esperanza, una mínima luz de poder entablar de nuevo una negociación. Sí, es cierto, ha habido en los últimos tiempos, podríamos decir, últimas 4 o 5 semanas, al menos 2 intentos muy serios de negociación. En esas negociaciones normalmente participan como mediadores Qatar y Egipto, y de los dos lados, obviamente, los representantes de forma directa o indirecta de Israel, con la participación también de la diplomacia estadounidense, y de otro lado, los representantes de Hamas, de forma como directa o indirecta también. Y ha habido varias propuestas de intercambio de rehenes. El punto más delicado aquí está relacionado con el tema de tregua. ¿Qué tiempo de tregua tendría que considerarse en ese contexto? 6 semanas o una tregua de forma indefinida. O sea, Israel pide una tregua corta, Hamas una tregua larga.
Además, Hamas lo que está pidiendo es la salida de las Fuerzas Armadas de Israel del territorio de Gaza. Israel obviamente no lo va a aceptar. Entonces es ahí donde pues se están, podríamos decir, generando problemas a la hora de gestionar una solución diplomática en la mesa de las negociaciones. Mientras tanto, pues Israel obviamente está realizando su operación en el territorio de Gaza, ya en la parte sur de Gaza, y por ahí, antes de que empezó el tema de Irán, hubo digamos, ese anuncio de Israel de que va a intentar también realizar operación militar en Rafah, en el, digamos, paso fronterizo donde pues está acumulado 1 millón de población de Gaza, los palestinos, pero frente a las presiones de los Estados Unidos, que la administración Biden dijo claramente, si ustedes van hacia allá, nosotros vamos a frenar la ayuda militar, pues parece que de momento aplazaron este avance en el sur de Gaza. Pero sigue obviamente en proceso esta operación y a eso se suma el desarrollo reciente de lo que hemos visto en caso de Irán y Israel, que como bien aquí vemos, pues complica bastante el desarrollo de la situación. Obviamente hay que conectar también Irán con el grupo terrorista Hamas, porque Irán es un país que no solamente ha tenido una política de negar el derecho a Israel, el derecho de existir, digamos, en Medio Oriente, sino también ha desarrollado una estrategia de promover las organizaciones militares que básicamente son contrarias a Israel. Entre ellas, pues obviamente aquí tenemos a Hamas, que es una milicia sunita, pero aparte de eso, pues hay una serie de otras organizaciones militares consideradas también terroristas por muchos países, como el caso de Hezbollah, es una milicia chiita muy cercana a Irán, que se encuentra en el territorio de Siria y de Líbano. Entonces podríamos decir, Irán está muy conectado con el tema, de lo que está pasando en Gaza por una parte, aunque por otra parte también hay que tomar en consideración pues diferentes elementos relacionados con la conflictividad entre los países, por ejemplo, musulmanes en la región, Claro. que de eso prácticamente no hemos hablado, pero bueno, Irán por una parte, un país chiita, persa, que bueno, tiene su propia visión de las relaciones regionales, por otra parte, una rivalidad muy fuerte en la región con Arabia Saudita, sobre todo, que son los sunitas árabes, musulmanes también, pero es como digamos, esas dos fuerzas que además de todo lo que está ocurriendo entre Israel, Gaza y Israel, Irán, pues están jugando sus propios juegos también. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a Beata Boina, mis niños, corte, regresamos.